Hola, hola mis chicas y mis chicos, quiero aprovechar para dejarte este tutorial de este cuerpo base que estamos utilizando para Ladybug y también para en esta ocasión nuestra Barbie, ya que viene la película en este año y vamos a estar trabajando y necesitábamos un cuerpo bien delgadito con mucha silueta, sus piecitos delgaditos, su cinturita, su busto y bien estilizada. Así que aprovechando que vamos a hacer estos personajes, quise dejarte el tutorial solo del cuerpo base para que lo puedas utilizar en otros diseños de princesas, de muñecas, el que quieras hacer o la que quieras hacer, y colocarle cualquier tipo de prenda de vestir, vestido o otras prendas o también otro tipo de cabello que le quieras colocar o estés necesitando justamente algo parecido. Nuestra muñequita en esta ocasión vamos a hacer a Barbie, pero este cuerpo base nos mide 30 centímetros aproximadamente. Está realizado en un hilo de 2 milímetros de gruesor y con una aguja número 3.5 milímetros. Pero te recomiendo tejer y utilizar la lana que estés utilizando siempre para tus amigurumis, o si estás por primera vez puedes averiguar en tu tienda de lanas cuál puedes conseguir para este mismo gruesor y que te quede del mismo tamaño. También si varías la aguja puede que te quede más pequeño o un poco más grande. En este caso nos quedó de 30 centímetros y es el que vamos a realizar. Así que sin más, arranquemos. Vamos a dar inicio con el cuerpo base. Vamos a comenzar nuestro cuerpo, que es muy delgadito, con los brazos. Vamos a tomar el hilo color piel que estés utilizando para todo el cuerpo que vayas a utilizar y vamos a comenzar nuestros brazos con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como en todos mis tutoriales, yo en los videos les cierro rondas y subo con una cadena cada ronda. Esto lo hago para agilizar el video y para que ustedes puedan notar en la pieza donde comencé y donde terminé. Pero tú puedes hacerlo con trabajando en espiral como normalmente trabajamos los amigurumis. El patrón es el mismo. Vamos a pasar a la ronda 2, donde vamos a comenzar trabajando los mismos 6 puntos que ya tenemos. La ronda 2 y la ronda 3. Vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 6 puntos que ya tenemos. Ya terminé la ronda número 2. Y debo voltear mi trabajo porque me queda por el revés y debo trabajar por el derecho. La ronda 2 ya la hice, voy a realizar la ronda 3 donde también estoy trabajando los mismos 6 puntos. Recuerda también que YouTube nos da la opción de que podamos colocar el video en reproducción y en velocidad más lenta o también en una velocidad más rápida si lo consideras necesario. Vamos a pasar a la ronda 4 donde vamos a empezar con 3 puntos. 1, 2, 3. Luego realizaré una disminución. Y para finalizar la ronda voy a tejer un punto, el último de la ronda. Aquí en la ronda 4 me quedaron en total 5 puntos. Pasamos a la ronda 6. Voy a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Luego realizo un aumento. Y finalizo con un punto.
En esta ronda 6 vuelvo a tener 6 puntos en total. Para la ronda 7 voy a trabajar esos mismos 6 puntos. Desde la ronda 7 hasta la ronda número 20, desde la ronda 7 hasta la ronda 20, en total son 14 rondas que voy a trabajar de estos mismos 6 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 20 de 6 puntos cada ronda. ¿Vale? Y vamos a ir rellenando. Necesitamos rellenar la parte de la mano muy bien y seguir rellenando a medida que vamos avanzando. Yo me ayudo de la punta de las tijeras para empujar el relleno o de la misma aguja te puedes ayudar. Vamos a trabajar hasta la ronda 20. Cuando llegues a la ronda número 20 y hayas terminado, vamos a dejar una hebrita larguita y cortamos para poder coser el brazo a nuestro cuerpo. Vamos a realizar otro brazo exactamente igual al que acabamos de hacer. ¿Listo? Para tener nuestros dos bracitos. Y vamos a pasar a realizar los pies y la pierna. Pasamos a realizar las piernas y dentro de un anillo mágico colocaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 y número 3 realizaremos estos mismos 6 puntos. Vamos a tejer 2 rondas. 3, 4, 5 y 6. Esta es la ronda número 2. Y voy a girar la labor porque me tiene que quedar por el derecho. Ahora la ronda número 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar y quiero cortar esta hebra del anillo mágico que me está estorbando. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a trabajar 1, 2 y 3 puntos. Luego subimos con una cadena y giramos la labor. Vamos ahora en la fila o ronda 5 a trabajar un punto, un aumento y por último un punto. Volvemos a subir con una cadena y giramos nuevamente la labor. Vamos ahora a trabajar en ronda. Vamos a trabajar por estos puntos de arriba. 1, 2, 3 y 4 puntos. Luego giro y por el lateral de mis 2 filas anteriores realizo un punto. Luego me paso a la parte de abajo donde me quedó en espera estos puntos y los voy a tejer. 1, hay 3 puntos. 2 y 3. Luego por el lateral, el otro extremo, el otro lateral de las filas que hice, realizo un punto y cierro en el primero que tejí. Aquí en total tengo 9 puntos en esta ronda número 6. Voy a hacer la ronda número 7, comenzando con 2 disminuciones. 1 y 2. 2 disminuciones. Luego tejeré 3 puntos. 1, 2
3. Y aquí voy a realizar otra disminución, la última. Y cierro en el primer punto. En total, en esta ronda 7 me quedan 6 puntos. Voy a trabajar la ronda 8 tejiendo esos mismos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Paso a la ronda número 9. En la ronda 9 voy a comenzar con 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y termino la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la ronda número 9. Vamos a realizar la ronda 10. Desde la ronda 10 hasta la 14 tejeremos 5 rondas de 8 puntos. En esta última ronda nos quedaron 8 puntos. Entonces, desde la ronda 10 hasta la ronda 14 voy a tejer esos mismos 8 puntos. En total son 5 rondas. Y vamos a ir rellenando. Ya, si ustedes notan, ya nos quedó el pie y el talón. Vamos a rellenar muy bien este piecito, el talón, y seguiremos rellenando a medida que vamos avanzando. Vamos a rellenar, ya rellené mi piernita y voy a comenzar la ronda número 15. En la ronda 15 voy a hacer un punto y una disminución. Vuelvo a repetir, un punto, una disminución. Lo hago 2 veces y luego termino la ronda tejiendo 2 puntos. Los últimos 2 puntos que me quedan. Y allí me quedan 6 puntos en total. En la ronda 16 vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en los últimos 2 puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Aquí en total me quedan 8 puntos. Pasamos a la ronda 17. En la ronda 17 voy a tejer esos mismos 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos a la ronda 18. En la ronda 18 voy a hacer un patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y realizo un aumento. Y lo vuelvo a repetir. 3 puntos. 1, 2, 3 y realizo un aumento. La ronda 18 nos quedan en total 10 puntos. Vamos a tejer la ronda 19 con esos mismos 10 puntos. Les voy a dar las indicaciones siguientes. La ronda 20 vamos a tejer el patrón de 4 puntos y un aumento. Lo repetimos 2 veces. Y al finalizar nos quedan 12 puntos. En la ronda 21 tejemos esos mismos 12 puntos. En la ronda 22 vamos a tejer un patrón de 5 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón 2 veces. Y al finalizar la ronda 22 nos quedan 14 puntos. La ronda 23 vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Lo repetimos 2 veces y al finalizar nos quedan 16 puntos. Vamos a tejer
la ronda 24, 25 y 26, 3 rondas de esos mismos 16 puntos. Cuando termine la ronda 26 ya habrás terminado la primera pierna y cortas la hebra. Realizas la segunda exactamente igual a como hicimos la primera. Cuando tengas las dos piernas vamos a ubicar, a centrarlas, que nuestro piecito quede centradito. Las cerramos de esta manera con las manos para ubicar la parte y el punto central interno para poder unir ambas piernas y que nos queden derechas. Vamos a ubicarnos en el punto que nos ha quedado interno y aquí vamos a enhebrar y vamos a realizar 2 cadenas. Aquí yo voy a hacer un nudito, sencillamente un lazo, para que no se me suelte y se me facilite hacer las 2 cadenas. Realizo 2 cadenas, 1 y 2, y uno a la primera pierna, teniendo en cuenta que los pies me queden hacia adelante y las rondas, la terminación y el inicio de cada ronda me quede en la espalda. Aquí voy a enhebrar, voy a unir con punto deslizado y vamos a comenzar la primera ronda del cuerpo. Si tú deseas realizarle panty o un cambio de color para simulación de panty a nuestro cuerpo base, puedes hacerlo realizando a partir de aquí, de la unión de las piernas, con otro color, con un color que desees para el panty. Y lo vas a utilizar hasta aproximadamente la ronda 7 o 8 del cuerpo. Vamos a iniciar con la ronda 1. ¿Cómo la vamos a hacer? La ronda 1 vamos a tejer todos los 16 puntos de esta pierna, luego tejeremos los 2 puntos de las cadenas y luego tejeremos los 16 puntos de la segunda pierna. Terminaremos tejiendo los 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. En total te van a quedar 36 puntos, 16 de una pierna, 4 de la cadena y 16 de la otra pierna. 36 puntos. Esos mismos 36 puntos los vas a trabajar hasta la ronda 4. Desde la ronda 1 que te acabo de explicar hasta la ronda 4. 1, 2, 3 y 4. 4 rondas de 36 puntos. Cuando ya tengas las 4 rondas del inicio del cuerpo, vamos a comenzar rondas de disminuciones y vamos a ir rellenando sus caderas. En la ronda 5 del cuerpo realizaremos un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y una disminución. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. 7 puntos, una disminución hasta terminar. Cuando termines te quedarán 32 puntos. Para la siguiente ronda, la ronda 6, vas a realizar el patrón de 6 puntos y una disminución. Repetimos y al terminar te van a quedar 28 puntos. En la ronda 7 realizas el patrón de 5 puntos, una disminución. Repite 5 puntos, una disminución por toda la ronda y te van a quedar al final 24 puntos. La ronda 8 vamos a hacer 4 puntos, una disminución. Repetimos 4 puntos, una disminución por toda la ronda y al finalizar te quedan 20 puntos. Vamos a realizar hasta la ronda 8 disminuciones y comenzaremos a tejer rondas de punto sobre punto. Al terminar la ronda número 8 se va a ver así nuestra pieza. Vamos a rellenar las caderas muy poco, no la rellenemos mucho. Y continuaremos con el tronco del cuerpo. De aquí en adelante no vamos a hacer más disminuciones o aumentos durante 7 rondas. Desde la ronda 9 hasta la ronda número 15. Trabajaremos 7 rondas de estos mismos 20 puntos. Al haber avanzado un poco en el tronco,
Se va a ver así y vamos ahora a comenzar la parte del busto. Así que vamos a realizar unas rondas de aumentos y disminuciones. Vamos a pasar a la ronda número 16. En la ronda 16 vamos a tejer 8 puntos inicialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tejeremos 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos seguiditos. Luego trabajaremos un punto solo y repetiremos nuevamente 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Luego terminaremos con 3 puntos la ronda. 1, 2 y 3. Al terminar esta ronda número 16, nos han quedado en total 28 puntos. La ronda 17 comenzaremos trabajando 14 puntos. Vamos a tejerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego trabajaremos una disminución. Hacemos una disminución. Después trabajaremos un punto solito. Luego otra disminución. Y después terminamos tejiendo 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá terminamos la ronda número 17 con 16 puntos. En la ronda 18, 26 puntos, perdón. No 16, sino 26 puntos. En la ronda 18 vamos a tejer esos mismos 26 puntos. Para la ronda 19 comenzaremos tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego trabajaremos 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Seguido haremos 2 puntos. 1, 2. Luego vamos a repetir 3 disminuciones seguidas. 1, 2. Vamos girando. Y 3. Y terminaremos la ronda con 3 puntos. 1, 2, 3. En esta ronda 19 nos quedan en total 20 puntos. Pasamos a la ronda 20 y en la ronda 20 trabajaremos los mismos 20 puntos que ya tenemos en la ronda anterior. La ronda 21 vas a trabajar el patrón de 3 puntos y una disminución. Lo repites toda la ronda, 3 puntos, una disminución. Te quedan en total 16 puntos. En la ronda 22 trabajarás el patrón de 2 puntos, una disminución. Repites ese patrón toda la ronda y te quedan 12 puntos en total. En la ronda 23 vas a hacer el patrón de un punto, una disminución.
Y repites ese patrón toda la ronda y te quedarán 8 puntos. Vamos a realizar esos 8 puntos como cuello, como el cuello de nuestra muñeca, y vamos a hacerlo en 2 rondas, la 24 y la 25. Haremos esas 2 rondas de esos mismos 8 puntos como cuello. Vamos a hacerlo hasta allí, vamos a ir rellenando muy bien, sobre todo la parte del busto donde hicimos los aumentos y disminuciones. Así hemos avanzado ya con el cuello, las 3 rondas últimas de 8 puntos, y vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a continuar ahí, no vamos a cortar, sino que vamos a continuar tejiendo aumentos para la cabeza. Voy a darles las indicaciones de las rondas para que las realicemos. ¿Listo? Comenzaremos la siguiente ronda como ronda número 1 de la cabeza. La ronda número 1 de la cabeza vamos a hacer aumento en todos los puntos. Si tenemos 8 puntos, vamos a hacer en esta primera ronda 16 puntos. En la ronda número 2 de la cabeza vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y un aumento. Al terminar te quedarán 24 puntos. La ronda número 3 vamos a hacer el patrón de 3 puntos y un aumento y lo repetimos. Al finalizar tendrás 32 puntos. En la ronda número 4 harás el patrón de 4 puntos y un aumento, repitiendo toda la ronda, y al terminar tendrás 40 puntos. En la ronda número 5 tendrás el patrón de 5 puntos y un aumento. Lo repites toda la ronda y al terminar tendrás 48 puntos. En la ronda número 6 vas a realizar 6 puntos y un aumento. Como patrón lo repites toda la ronda y al finalizar nos quedan 56 puntos. En la ronda 7 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Lo repetimos toda la ronda y al finalizar te van a quedar 64 puntos. Estos serían todos los aumentos de la cabeza. Vamos a hacerlos hasta la ronda 7 y allí paramos para comenzar a dar altura a la cabeza con rondas de punto sobre punto. Al llegar a la ronda número 7 con 7 puntos un aumento o aumento y 7 puntos se va a ver de esta manera. Vamos a empezar a tejer rondas de estos mismos 64 puntos que tenemos aquí, desde la ronda 8 hasta la ronda 18. En total serán 11 rondas. Y ya les indico dónde ubicaremos nuestros ojitos de seguridad. Ya hemos avanzado hasta la ronda número 18 con los 64 puntos que tenemos en cada ronda y coloqué los ojitos. Los ojitos los vas a ubicar entre la ronda 13 y 14 de la cabeza y con unos 6 o 7 puntos de separación entre ellos. ¿Listo? Vamos a continuar rellenando con firmeza nuestro cuello, también colocando el soporte interno para que la cabeza no se nos caiga cuando tenga su cabello. Y también rellenando muy bien la cabeza para empezar rondas de disminuciones y cerrarla completamente. Te voy a dar las indicaciones para tejerlas. La ronda 19, que es la que sigue a continuación, comenzaremos a disminuir desde el patrón de 7 puntos y una disminución. Vamos a ir en cada ronda reduciendo la cantidad de puntos. Vamos a ir haciendo ronda tras ronda con patrones ordenadamente hasta llegar a cerrar completamente al final. La ronda que te digo de 19, la ronda 19 de 7 puntos una disminución, lo repites toda la ronda y te van a quedar 56 puntos. En la ronda 20 vas a tejer 6 puntos una disminución y te van a quedar 48 puntos. En la ronda 21, 5 puntos una disminución, repetimos y te van a quedar 40 puntos. En la ronda 22, 4 puntos una disminución, repetimos y te quedan 32 puntos.
En la ronda 23, 3 puntos, una disminución, repetimos y te quedan 24 puntos. En la ronda 24, 2 puntos, una disminución, repites y te quedan 16 puntos. En la ronda 25, 1 punto, una disminución, repetimos y te quedan 8 puntos. Y ya para finalizar en la ronda 26 vamos a tejer disminuciones y te van a quedar en total 4 puntos que cerraremos con la aguja lanera más adelante. La cabecita trata de rellenarla muy bien, que nos quede pareja y redondita. Así hemos terminado ya toda nuestra cabecita hasta dejar una hebra larga para coser y cerrar con la aguja lanera nuestra abertura. Vamos a coser nuestros brazos para terminar nuestro cuerpo base en la ronda número 5 o 6, bajando desde el cuello hasta el busto, que nos quede la última ronda del brazo en dirección con la entrepierna. ¿Listo? De esta manera allí cosemos los brazos. Los vamos a coser y vamos ahora a realizar las orejitas. Para las orejitas solo vamos a tener que realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos, como tengo yo aquí. Y al finalizar no cierras la ronda, sino que la dejas abierta, haces una cadena, cerramos el anillo mágico y cortamos la hebra para coser a nuestro rostro. 6 puntos dentro de un anillo mágico. Lo vamos a coser en dirección donde están nuestros ojitos, a la mitad de nuestro ojo, unos 6 puntos hacia atrás. Allí cosemos nuestras orejitas. Voy a hacer la otra. Tenemos que hacer 2. Y ya les muestro cómo nos queda todo nuestro cuerpo terminado. Así nos ha quedado ya nuestro cuerpo terminado. Ya las piernas ya las habíamos realizado anteriormente, así quedaron nuestros bracitos cosidos y las orejitas, como les indiqué, en la misma distancia una de la otra, guiándonos por los ojitos, y con la aguja cerré la abertura y aproveché para realizar unas cuantas puntaditas en 2 o 3 puntos, una ronda debajo de los ojos para la nariz. Y así hemos terminado el cuerpo base. Espero que te haya gustado y que lo puedas utilizar para muchos de tus diseños y de tus personajes. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.